Imagina que construyes algo tan perfecto, que 5000 años después, la humanidad entera sigue sin entender cómo lo hiciste. Eso es exactamente lo que le ocurre al antiguo Egipto. Tenemos satélites capaces de leer una matrícula desde el espacio. Tenemos supercomputadoras que simulan el universo entero. Hemos llegado a la Luna, hemos secuenciado el ADN humano, y aún así, hay preguntas sobre una civilización que existió hace 5000 años que nadie ha podido responder. ¿Cómo movieron bloques de 80 toneladas sin maquinaria moderna? ¿Por qué la Esfinge mira exactamente hacia donde mira? ¿Qué hay realmente dentro de la Gran Pirámide que todavía no hemos podido explorar? ¿Y quién era realmente el faraón más poderoso de todos? Hoy vamos a adentrarnos en los misterios más desconcertantes de la civilización egipcia. Misterios que los mejores arqueólogos, físicos y matemáticos del mundo llevan décadas intentando resolver, sin éxito. Quédate hasta el final, porque el último misterio de esta lista cambia por completo lo que creías saber sobre Egipto. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más estudiadas de la historia. Durante más de 3000 años, faraones, sacerdotes y arquitectos construyeron un imperio a orillas del Nilo que dominó el mundo conocido. Dejaron atrás monumentos que desafían la gravedad, textos que aún no comprendemos del todo, y rituales que siguen generando debate entre los expertos más destacados del mundo. Pero cuanto más excavamos, cuanto más escaneamos, cuanto más analizamos, más preguntas surgen. Estas no son teorías conspirativas. Son preguntas legítimas que la ciencia todavía no ha podido cerrar. Y hoy, vamos a recorrerlas juntos. Comenzamos. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Empecemos con el más grande. Literalmente. La Gran Pirámide de Giza tiene 138 metros de altura, está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, y cada uno de esos bloques pesa, en promedio, entre 2 y 80 toneladas. Fue construida hace aproximadamente 4500 años, durante el reinado del faraón Keops. Y aquí viene la parte que hace que los ingenieros modernos se rasquen la cabeza. Está alineada con los puntos cardinales con una precisión de apenas 0,05 grados. Una precisión que muchos edificios modernos, con toda nuestra tecnología GPS, ni siquiera alcanzan. ¿Cómo lo hicieron? La teoría más aceptada durante décadas fue la de las rampas. Es decir, que los obreros arrastraban los bloques por rampas de tierra o madera. Pero hay un problema matemático enorme: si la rampa hubiera alcanzado la cima de la pirámide, habría necesitado más material que la propia pirámide. En 2017, un equipo de arqueólogos franceses descubrió un sistema de rampas internas con escalones laterales que podría explicar cómo subían los bloques. Fue un avance importante. Pero sigue siendo una teoría. Porque todavía no entendemos cómo alinearon la estructura con tanta precisión. No entendemos cómo organizaron a decenas de miles de trabajadores sin sistemas de comunicación modernos. Y no entendemos por qué la pirámide tiene cámaras internas que todavía no hemos podido explorar por completo. En 2017, el proyecto Scan Pyramids utilizó muones, partículas subatómicas que atraviesan la roca, para escanear el interior de la Gran Pirámide. Y encontraron una gran cavidad oculta sobre la Gran Galería. Una cámara que nadie sabía que existía. ¿Qué hay dentro? A día de hoy, no lo sabemos. El misterio de las pirámides sigue sin resolverse. El enigma de la Esfinge. A pocos metros de las pirámides, hay una figura que lleva milenios contemplando el horizonte. La Gran Esfinge de Giza. Tallada directamente en la roca caliza, mide 73 metros de largo y 20 de alto. Es la escultura más grande del mundo antiguo. Y tiene varios secretos que los egiptólogos no se ponen de acuerdo en resolver. El primero: ¿cuándo fue construida exactamente? La teoría tradicional dice que fue construida durante el reinado de Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Pero en los años 90, el geólogo Robert Schoch propuso algo radicalmente diferente. Analizó los patrones de erosión de la Esfinge y concluyó que esa erosión fue causada por lluvia intensa. Una lluvia que solo existió en Egipto hace más de 10.000 años, mucho antes de lo que pensábamos. Si Schoch tiene razón, la Esfinge sería miles de años más antigua que toda la civilización egipcia conocida. Lo que implicaría que existió una civilización avanzada anterior de la que no tenemos registro.
La comunidad arqueológica en su mayoría rechaza esta teoría. Pero nadie ha podido refutarla con certeza absoluta. El segundo misterio, ¿qué hay debajo de la Esfinge? Investigaciones con radar de penetración han detectado posibles cámaras subterráneas bajo su cuerpo. Las autoridades egipcias han restringido las excavaciones en esa zona. ¿Por qué? Y el tercer misterio, su cara. Se cree que originalmente tenía una nariz, una barba ceremonial y estaba pintada de colores vivos. Pero, ¿a quién representa realmente? ¿Es Kefren, como se asume? Análisis forenses del rostro sugieren que el perfil no coincide con las estatuas conocidas de ese faraón. La Esfinge guarda sus secretos mejor que ningún otro monumento de la antigüedad. La maldición de los faraones. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió lo que sería el hallazgo más espectacular de la historia de la arqueología: la tumba intacta del faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Contenía más de 5.000 objetos, momias, joyas, carros de guerra, todo perfectamente conservado durante 3.300 años. Pero lo que vino después llenó los periódicos de todo el mundo de una manera diferente. En los meses siguientes al descubrimiento, varias personas relacionadas con la expedición comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Lord Carnarvon, el financiador de la expedición, murió apenas 4 meses después de la apertura de la tumba por una infección. Su perro, según los relatos de la época, aulló y murió en el mismo momento que su amo, a miles de kilómetros de distancia. Los periódicos publicaron una supuesta inscripción en la tumba que decía: «La muerte llegará con sus alas a quien perturbe el sueño del faraón». El problema es que esa inscripción nunca fue encontrada por los arqueólogos. ¿Hay una explicación racional? Sí. Algunos científicos sugieren que las tumbas podían contener esporas de hongos o bacterias anaeróbicas que, tras miles de años sin ventilación, podían ser letales al inhalarlas. Pero los escépticos señalan que Howard Carter, quien entró primero en la tumba, vivió hasta los 64 años y murió 17 años después del descubrimiento. ¿Maldición sobrenatural o coincidencias trágicas? La ciencia dice lo segundo. Pero la historia de los muertos alrededor de la tumba de Tutankamón sigue siendo demasiado llamativa para ignorarla. El origen de los jeroglíficos. Durante más de 1400 años, nadie en el mundo supo leer los jeroglíficos egipcios. Eran un código perdido. Pinturas en paredes, papiros y estatuas que nadie podía descifrar. Todo cambió en 1799, cuando soldados de Napoleón encontraron en Egipto una piedra de granito negro que contenía el mismo texto, escrito en 3 idiomas, jeroglífico, demótico y griego antiguo. La piedra de Rosetta. En 1822, el lingüista francés Jean-Francois Champollion logró descifrar los jeroglíficos usando esa piedra como clave. Fue uno de los mayores logros intelectuales de la historia moderna. Pero hay algo que todavía no hemos podido explicar: los jeroglíficos aparecen de forma repentina, completamente desarrollados, alrededor del año 3200 a.C. No hay una fase de evolución clara. No hay jeroglíficos primitivos que fueran mejorando con el tiempo. Es como si alguien hubiera inventado un sistema de escritura completamente funcional de la noche a la mañana. Los expertos debaten si los egipcios adoptaron la idea de la escritura de Mesopotamia o si la desarrollaron de forma independiente. Pero el origen exacto de este sistema, considerado uno de los más complejos jamás creados, sigue siendo incierto. Y hay textos en papiros que todavía no hemos podido traducir completamente. Textos que podrían revelar conocimientos médicos, astronómicos o filosóficos que aún desconocemos. ¿Qué le pasó realmente a Nefertiti? Si hay una figura del antiguo Egipto que rivaliza en misterio con cualquier faraón, es Nefertiti. Reina consorte del faraón Akenatón, vivió alrededor del siglo XIV a.C. Es considerada una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo antiguo. Su busto, descubierto en 1912 y conservado en el Museo Egipcio de Berlín, es una de las obras de arte más reproducidas de la historia. Pero hay algo extraordinario: después del año 12 del reinado de Akenatón, Nefertiti desaparece de todos los registros históricos. ¿Murió? ¿La exiliaron? ¿O se convirtió en faraón? Hay una teoría apoyada por varios egiptólogos que sostiene que Nefertiti adoptó una nueva identidad masculina,
y reinó como faraón bajo el nombre de Esmencara. Si esto fuera cierto, sería la mujer más poderosa de la historia del Antiguo Egipto, incluso por encima de Cleopatra. En 2015, el arqueólogo Nicolás Reeves anunció que había detectado, mediante escáneres de alta resolución, posibles cámaras ocultas detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón. Y sugirió que una de esas cámaras podría contener la momia de Nefertiti. Las excavaciones y análisis continúan. Hasta ahora, no se ha encontrado la tumba de Nefertiti. Su cuerpo, su destino final, y su verdadero papel en la historia de Egipto siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. La religión perdida de Akenatón. El esposo de Nefertiti, el faraón Akenatón, es quizás el personaje más extraño y revolucionario de toda la historia egipcia. En un acto sin precedentes, Akenatón eliminó todos los dioses del panteón egipcio, un panteón con miles de años de historia, y declaró que solo existía un dios, Atón, el disco solar. Fue el primer monoteísmo documentado de la historia. Siglos antes que el judaísmo, el cristianismo o el islam. Construyó una nueva capital desde cero, la llamó Aketatón, hoy conocida como Amarná, y trasladó allí toda la corte. Pero al morir Akenatón, algo inquietante ocurrió. Sus sucesores, entre ellos el propio Tutankamón, borraron su nombre de todos los monumentos. Destruyeron su ciudad. Restauraron los antiguos dioses. Era como si hubieran intentado eliminar su existencia de la historia. ¿Por qué fue tan amenazante su religión? ¿Hubo una conexión entre el monoteísmo de Akenatón y el surgimiento del monoteísmo hebreo? Algunos historiadores especulan que Moisés podría haber sido un sacerdote de la corte de Akenatón. Son preguntas que la historia no ha podido responder con certeza. Pero el legado de Akenatón, el faraón hereje, sigue perturbando a los estudiosos del mundo antiguo. El conocimiento astronómico de los egipcios. Y llegamos al último misterio. El que prometimos al principio. El que cambia todo. Los antiguos egipcios sabían cosas sobre el cosmos que no deberían haber sabido. El gran templo de Abu Simbel fue construido con tal precisión que 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, los rayos del sol al amanecer penetran más de 60 metros por el interior del templo e iluminan directamente las estatuas de los dioses en el santuario más profundo. Solo una de las 4 estatuas queda en penumbra, la del dios de la oscuridad. La alineación de las 3 pirámides de Giza refleja con exactitud las 3 estrellas del cinturón de Orión, tal como aparecían en el cielo hace aproximadamente 10.500 años. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los egipcios conocían el fenómeno llamado precesión de los equinoccios, el lento bamboleo del eje de la Tierra que tarda 26.000 años en completarse. Algo que la ciencia occidental no descubrió hasta el siglo II a.C. ¿Cómo tenían ese conocimiento? ¿Observaron el cielo durante miles de años y calcularon estos ciclos? ¿O heredaron ese conocimiento de una civilización anterior de la que no tenemos registro? No lo sabemos. Y esa ignorancia, en sí misma, es el misterio más grande de todos. El antiguo Egipto nos recuerda algo fundamental sobre la condición humana, que cuanto más sabemos, más evidente se hace todo lo que ignoramos. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar. Hemos descubierto partículas subatómicas. Hemos mapeado el genoma humano. Y sin embargo, seguimos sin poder explicar con certeza cómo una civilización de hace 5.000 años alineó un edificio de 2 millones de bloques con una precisión que nos avergüenza. Quizás la lección más poderosa de Egipto no es lo que construyeron, sino lo que nos dicen sobre los límites de nuestro propio conocimiento. Hay algo liberador en admitir que el pasado todavía nos supera. Que la historia no está completamente escrita. Que debajo de la arena del desierto pueden seguir esperando respuestas que cambiarían todo lo que creemos saber. ¿Cuál de estos misterios te parece el más fascinante? ¿Crees que algún día tendremos las respuestas? Déjalo en los comentarios. Me encantará leerlos. Si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete al canal, tenemos muchos más misterios históricos esperándote. Hasta la próxima.